La verdad acerca de todo. Estamos en Isis sin velo. El tomo 2, capítulo 4, la página 118. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Esas grandes maravillas de Oriente. Y en la última sección nos quedamos analizando los casos misteriosos de la resurrección del Buda, un niño elegido que le presenció el Abad-Huk. Y también ocurrió esto en Europa, no solamente en Oriente. Y entramos al misterioso caso del bebé medium de 3 meses. Un bebé medium de 3 meses. El anterior había profetizado grandes catástrofes del año de 1876, como se cumplieron las matanzas de los musulmanes a cristianos, las invasiones de la iglesia anglicana, destruyendo a los indios, navegando por ríos de sangre hasta Nueva Delhi. Esos ingleses matando llegaron con esa maldita Biblia. Y ahora volvemos al misterioso caso del bebé medium de 3 meses. El caso del bebé Jenkins continúa desconcertando, rompiendo la cabeza a los investigadores. Este es uno de los más sorprendentes, es uno de los casos más sorprendentes de mediunidad. La madre del niño era la famosa Kathy Fox y el padre era H.D. Jenkins, MRI, abogado en Londres. El caso de este misterioso bebé Jenkins, en medium de 3 meses, sigue confundiendo. Este es uno de los casos más sorprendentes de mediunidad. La madre del niño, la famosa Kathy Fox, nació en 1837. La madre, una de las hermanas Fox, medium, principales impulsoras del nacimiento del espiritismo a mitad del siglo XIX. Había aumentado la oleada psíquica. Debido a eso aparecen las apariciones, los fantasmas, las mesas levitando, las casas embrujadas, por el gran escepticismo que había, por el gran materialismo, el ateísmo que los hermanos Sombra habían financiado a Carlos Marx para que escribiera El Capital. Lo financiaron grandes ricos oligarcas, latifundistas, como fue el caso de Federico Engel, el inglés, y el otro Rothschild, que le pagó grandes cantidades de dinero, libras esterlinas. Los cheques están en el Museo de Londres, los pagos que hicieron a Carlos Marx para que inventara una teoría que destruyera a la humanidad, y eso creó el ateísmo, el comunismo, y quería usar a la gente pobre, tonta, ignorante para que sean sus peones en este tablero. Entonces la madre del niño era esta Kathy Fox, una medium de la hermana Fox, principales impulsoras del nacimiento del espiritismo a mitad del siglo XIX. Se comunicaba con los espíritus mediante los golpes de Rochester, que hicieron temblar al mundo entero. La madre famosa Kathy Fox, la medium, y el padre H.D. Jenkins, que nació en 1823. Era un MRI, abogado en Londres. Este niño nació en 1873. Esta obra fue escrita en 1877, 4 años antes. Y antes de cumplir los 3 meses, mostró evidencia de ser un medium espiritual este niño. Antes de cumplir los 3 meses, imagínense. De esas muestras de evidencias se produjeron golpes en una almohada y en su cuna. Y también en la persona de su padre, cuando este tenía al niño en su regazo y cuando la señora Jenkins estaba ausente de la casa. Ya que no era la medium, era el niño. Él nos está diciendo. Se produjeron golpes en su almohada del niño pequeño de 3 meses menor y en su cuna, y también en la persona de su padre cuando este tenía al niño en su regazo y cuando la señora Jenkins estaba ausente de la casa. 2 meses más tarde, una comunicación de 20 palabras sin firma fue escrita por su mano. Un niño de 3 meses, de 5 meses, escribió una comunicación de 20 palabras escrita de su propia mano, una comunicación. Increíble. Un caballero abogado de Liverpool llamado J. Watson estaba presente en el momento y se unió a la madre y a la enfermera en un certificado que se publicó en Londres, en el medium Londres and Daybreak, el 8 de mayo de 1874. Había testigos fidelignos. Además de la madre, este abogado de Liverpool, J. Watson, estaba presente en ese momento y se unió a la madre y a la enfermera en un certificado que se publicó en el periódico de los Medium, London Medium and Daybreak, el 8 de mayo de 1874. El 8 de mayo es una fecha simbólica para nosotros, cuando nuestra Elena desencarnó y entró a los planos superiores. 8 de mayo, el loto blanco. Así que se unió a la madre y a la enfermera y a un certificado que se publicó en ese periódico de los Medium de Londres, del Daybreak, que es decir, el amanecer, el alba de los Medium de Londres. Este era un seminario espiritista iniciado en 1869. Fue el diario espiritista de mayor circulación de su época, el Daybreak, el amanecer dorado, el alba, amanecer.
Fue publicado el 8 de mayo de 1874 ese certificado con la firma de la madre, la enfermera y el abogado. El rango profesional y científico del señor Jenkins, el padre, hace que sea sumamente improbable que se preste a un engaño. Era un abogado prestigioso, ¿no? Tenía rango profesional y científico del señor Jenkins, hace que sea sumamente improbable que se preste a un engaño. Además, el niño se encontraba en un lugar de tan fácil alcance de la institución royal, de la que su padre era miembro, que el propio profesor Tyndall y sus asociados no tenían excusa para dejar de examinar e informar al mundo sobre este fenómeno psicológico. El niño increíble profeta de 3 años, había golpes, y en 5 meses hizo una escritura de más de 20 palabras. El niño se encontraba además en un lugar tan fácil de alcance de la institución royal de investigación, de la que su padre era miembro, la Academia Científica, que el profesor Tyndall, uno de los científicos más importantes de su época, que fue presidente, y sus asociados no tenían excusa para dejar de examinar e informar al mundo sobre este fenómeno psicológico grandioso de este niño. Tyndall nació John en Irlanda, Irish, era un físico, confirmó la teoría de la biogénesis, la generación de la vida, evidenció la existencia de formas microbacterianas, las bacterias, en reposo muy resistentes al calor y al fuego, estas bacterias. Considerado por esto como el padre de la microbiología, Tyndall, el padre de la microbiología. Esta teoría derribó la anterior idea de la generación espontánea que se mantenía vigente desde 1745. Este era Tyndall. Y ahora pasamos a lo que es el subtítulo: el maravilloso árbol del Tíbet de las 10.000 imágenes. Solo él no era un relato fascinante de un árbol misterioso que solo crece en el Tíbet, en una lamacería ya de Kongbun. El árbol misterioso del Tíbet de las 10.000 imágenes y de los caracteres sagrados. En sus hojas y en su corteza vienen versos o palabras o frases o aforismos de Encensar o de Vanagri, la lengua divina o el lenguaje del sol, donde dan máximas bellas, aforismos hermosos. En ese árbol, sin que nadie lo toca, cuando le quitas la corteza vienen otras frases, no son las mismas. Increíble, el propio Bajuk lo testificó. Y el subtema: el maravilloso árbol del Tíbet de las 10.000 imágenes. ¡Wow! Como el bebé sagrado del Tíbet está tan lejos, que reencarnó Buda. Yo soy Buda, soy el espíritu del Buda, dice. He elegido este cuerpo nuevo. Como el bebé sagrado del Tíbet está tan lejos, allá, Lhasa, Potala, consideran que el plan más conveniente es negarlo rotundamente con toques de insolación y maquinaria acústica, como dicen los científicos. Engañaron a la Bajuk, había mucho sol, una insolación sufrió y tuvo alucinaciones, o fue engañada con maquinaria acústica que tenían estos monjes. Como este bebé sagrado del Tíbet está tan lejos, consideran que el plan más conveniente de los científicos es negarlo rotundamente con toques de insolación y maquinaria acústica. En cuanto al bebé de Londres, anteriormente descrito, de los 3 meses que hacía profecías, escribía a los 5, el asunto es aún más fácil según ellos. Hay que esperar, que esperen hasta que el niño haya crecido y aprendido a escribir, y entonces nieguen la historia a quemarropa. Este es el escepticismo que no da su brazo torcero, que estaba perdido. Esta es la treta que organizaron. En cuanto al bebé de Londres, el asunto es aún más fácil, que esperen hasta que el niño haya crecido y aprendido a escribir, y entonces nieguen la historia a quemarropa. Además de otros viajeros, el Bajuk nos da cuenta de ese maravilloso árbol del Tíbet llamado el Kumbun. Y entramos al leitmotiv, el árbol Kumbun. Este Bajuk nació en 1813. Su nombre era Évariste Regis, sacerdote católico, francés, misionero lazarita y viajero. Se hizo famoso por sus viajes y relatos de la China, de la era Qing, Mongolia y especialmente del entonces casi desconocido Tíbet. Elena en su juventud 2 veces intentó entrar al Tíbet y no pudo, fue rechazada, ya sea por los ingleses que la mandaron a traer o por los propios tibetanos que no permitían que ningún occidental entre a la región sagrada del Tíbet, porque podían contaminarla con sus bacterias inmorales que tienen los occidentales. Ahí estaba la sede del Dalai Lama.
Se hizo famoso por sus viajes y relatos de la China de la era Qing y Mongolia, y especialmente del entonces casi desconocido Tíbet. Por eso es que los hermanos Sombra mandaron a este Mao Zedong a destruir el Tíbet, a conquistarlo, matar a los pobres lamas budistas. Ahí se dio la lucha entre la espiritualidad contra el materialismo, la lucha entre la fraternidad buena y la mala. Especialmente el entonces casi desconocido Tíbet. Se disfrazó el abad como chino y hablaba perfectamente el mandarín, lo aprendió y llegó hasta la capital Lhasa. Esperó que viniera una misión a China de muchos tibetanos y después se unió a él como un tibetano más. Ya hablaba el mandarín. Ese es el Abba Huch. La Iglesia Católica le quitó las licencias porque decía la verdad que había encontrado el origen del cristianismo en las ceremonias budistas, que había más de 44 semejanzas y solo como 4 o 5 diferencias. No lo va a citar más profundamente Elena en su tomo cuarto, el Abba Huch del Tíbet, las maravillas del Tíbet. El Abba Huch nos da cuenta, y otros viajeros, de ese maravilloso árbol del Tíbet, el Khumbu. El Khumbu se encuentra en la macería del mismo nombre, de la macería del Khumbu. Nació este árbol de la cabellera de Tsongkhapa, que fue enterrado en dicho sitio. El reformador budista, la reencarnación de Buda Tsongkhapa, falleció, y donde enterraron su cabellera creció este árbol misterioso, imagínense. Este lama fue el gran reformador del budismo del Tíbet y es considerado como una encarnación de Amitabha Buda, el Amitabha, el Tsongkhapa. Así que el Abba Huch nos da cuenta de este maravilloso árbol del Tíbet llamado el Khumbu, es decir, el árbol de las 10.000 imágenes y los caracteres sagrados, 10.000 imágenes. No crece en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra latitud crece este árbol, aunque a veces se ha intentado el experimento y ni siquiera puede multiplicarse por brotes, por esquejes. Solo ahí crece ese árbol, porque estaba la tumba de Tsongkhapa, el gran santo, el reformador, el Buda, el salvador del mundo, el reformador, el gran instructor, y ni siquiera pueden multiplicarse por esquejes. No se puede reproducir por vástago, injerto y brote. Lo han intentado y no ha crecido ese árbol de las 10.000 imágenes y los caracteres sagrados. La tradición dice que brotó del cabello de uno de los avatares, el Lama Tsongkhapa, una de las encarnaciones del Buda, el iluminado Gautama Siddhartha. Los avatares es el descenso periódico que hace la divinidad en un cuerpo humano. Elige un templo puro y puede entrar ese avatar. Asciende hasta tu divina morada, oh gran avatar, dice en las últimas palabras que dijo Buda. Bueno, el árbol no crece en ninguna otra latitud y ni siquiera puede multiplicarse por brotes, esquejes. La tradición dice que brotó del cabello de uno de los avatares del Lama Tsongkhapa. Este fue un reformador tibetano del siglo XIV, 1300, que introdujo en su país un budismo purificado. Era un gran adepto que, no pudiendo presenciar por más tiempo la profanación de la filosofía búdica por parte de los falsos sacerdotes que hacían de ella un objeto de tráfico económico, puso violentamente a fin a tal estado de cosas. Se parece mucho a la sociedad teosófica, que está contaminada por esos traficantes de dinero, esos dolarósofos que solo quieren dinero y no decir la verdad. Como es Isaac Hawley, Enrique Rey, ese Isis Resende, el otro chileno Francisco Cuevas, Josué Garrochategui, todas esas bestias que lo que hacen es engañar a la gente. Y quieren dinero, quieren que les paguen, como ese Martín Liederman que va a ir a México, esa bestia, a engañar además. Es un lobo ese que decía en una conferencia en España que no lean Isis sin velo, que no lean esta obra de Elena, porque decía la verdad. Y él quería que la gente estuviera un lobo, ese Martín Liederman, es venezolano, judío, que está en Crotona, como el Pablo Sender, que se casó con una abuelita yankee, la embarazó para ser ciudadano, imagínense. Y hablando lo invitan en la sección mexicana, que les va a hablar de yoga, de cosas elevadas, ese mequetrefe, embarazador de abuelitas, Pablo Sender. Bueno, Tsongkhapa, un reformador tibetano del siglo XIV que introdujo en su país un budismo purificado, una teosofía purificada, una sabiduría purificada, divina. Era un gran adepto Tsongkhapa que, no pudiendo presenciar por más tiempo la terrible profanación que hacían de la filosofía búdica o la sociedad teosófica por los falsos sacerdotes, todos esos falsos que hemos mencionado,
que hacían de ella un objeto de tráfico económico, que les gusta eso, que se dedican a los negocios. Esa es su verdadera misión en la vida. Solo hacer dinero fácil, engañar a la gente y que no se metan a cosas de sabiduría divina. Mal karma german para ellos mismos y para los demás. Los falsos sacerdotes que hacían de la teosofía un objeto de tráfico económico puso violentamente fin a tal estado de cosas, como lo hizo violentamente, promoviendo una oportuna revolución y el destierro de 40.000 falsos monjes y lamas del país. 40.000, imagínense, eran oscuratis, 40.000. Promovió una oportuna revolución, son capaz, y el destierro de esos 40.000 ladrones, Alibaba, los 40.000 ladrones, falsos monjes y lamas budistas que había en su época, como estos de la ciudad teosófica, como ese Timboy, ese cucarachón, esa bestia, otro que está ahí infiltrado, un masón, un oscurate, un caparazón, un desalmado, que está como jefe de la ciudad teosófica, increíble. Así que promovió una oportuna revolución y el destierro de 40.000 falsos monjes y lamas del país. Eso hizo Tsongkhapa, donde creció la cabellera de ese árbol misterioso, una de las encarnaciones del Buda, que es la mónada más adelantada, el espíritu más adelantado que ha tenido la Tierra hasta el día de hoy. Así serán los humanos en la sexta ronda, como Buda. La quinta ronda, la que viene, serán como Platón, como Confucio, como Lao Tse, como Jesús. Y en la cuarta ronda en la cual estamos, que predomina el elemento cámico, pero hay gran Kali Yuga, gran desastre que hay en este mundo, que estamos en la cuarta ronda. Esto no justifica que, digamos, porque podemos estar viviendo en un Kali Yuga, pero internamente podemos estar viviendo en un Yuga de oro, un Satya Yuga, o de plata. Esta fue una de las encarnaciones de Buda, Gautama Siddhartha. Pero dejaremos que la Bhagavad cuente el resto de la historia con sus propias palabras de ese árbol. Cada una de sus hojas al abrirse lleva una letra o una frase religiosa escrita con caracteres sagrados, y estas letras son en su tipo de una perfección tal que las fundiciones tipográficas de Daidot no contienen nada que las supere. Lo que le dice el Habacuc. Cada una de sus hojas al abrirse, imagínense, el árbol, sale una hoja, lleva una letra, un carácter sagrado ya dentro de la hoja, o una frase religiosa escrita con los caracteres sagrados del Censar, del Devanagari. Y estas letras son en su tipo hermosas, de una perfección estas letras, tal que las fundiciones tipográficas de Daidot no contienen nada que las supere, imagínense. Y esas grandes impresoras de Daidot en Francia podían superar esas letras, esos caracteres. Y son de una perfección tal que las grandes fundiciones tipográficas de Daidot no contienen nada que las supere. Estas fundiciones tipográficas son las máquinas de escribir, y las inventó la familia Daidot. La familia Daidot era una dinastía de impresores, editores, tipógrafos franceses, comenzó en el siglo XVIII, de grandes imprentas. No contienen en todas sus fundiciones tipográficas nada que supere a estas letras de las hojas, imagínense. Se abren las hojas y cuya vegetación está a punto de desarrollarse, que ahí descubrirás a punto de aparecer las letras o las distintas palabras que son una maravilla de este árbol único, el Khumbu. Se abren sus hojas cuya vegetación están a punto de desarrollarse, y ahí descubrirás a punto de aparecer las letras o las distintas palabras que son la maravilla de este árbol único. Dirige tu atención de las hojas de la planta a la corteza de las ramas, no solo las hojas, las cortezas, y nuevos caracteres, nuevas letras saldrán al encuentro de tus ojos. Dirige tu atención de las hojas, los caracteres de la planta a las cortezas de las ramas, y nuevos caracteres saldrán al encuentro de tus ojos. No permitas que tu interés decaiga. Levanta las capas de la corteza, y aún otros caracteres se mostrarán debajo de aquellos cuya belleza te habían sorprendido. Qué relato nos hace Huch. No permitas que, vamos de las hojas a la corteza de las plantas, no permitas que tu interés decaiga. Levanta las capas de esta corteza. Levanta la capa de las cortezas del árbol, y otros caracteres en mayúscula
se mostrarán debajo de aquellos cuya belleza te habían sorprendido. Debajo otra capa, tienen otros caracteres, otras letras, otras frases, más perfectas que la imprenta de Daidot. Pues no os imaginéis que estas capas superpuestas repiten la misma impresión. No, todo lo contrario. Pues cada lámina que levantes presenta a la vista su tipo distinto. Este es el árbol misterioso del Kumbum. Pues no imaginéis que estas capas superpuestas de corteza repiten la misma impresión. No es la misma, hay otras letras, otras palabras. Todo lo contrario, pues cada lámina que levantes presenta a la vista su tipo distinto. ¿Cómo entonces podemos sospechar de trampa, de truco o de malabarismo? La gran pregunta que se hace la fraude. ¿Cómo podemos sospechar el fraude aquí? He hecho todo lo posible en esta dirección para descubrir el más mínimo rastro de truco humano. Y mi mente desconcertada no pudo retener la más mínima sospecha, dijo el abad Hook. Increíble. ¿Cómo podemos? Vi un árbol de las 1000 imágenes en la macería de Kumbum, que creció de la cabellera del Lama Tsongkhapa, reencarnación del Buda. He hecho todo lo posible en esta dirección para ver si hay un fraude, para descubrir el más mínimo rastro de truco humano, y mi mente desconcertada no pudo retener la más mínima sospecha, dice el abad Hook. Dice Upasika Entralena. Añadiremos a la narración del señor Hook la afirmación de que los caracteres que aparecen en las diferentes partes del Kumbum están en Sensar, o idioma del sol, que son caracteres del sánscrito antiguo, y que el árbol sagrado en sus diversas partes contiene in extenso toda la historia de la creación y la esencia, sustancia de los libros sagrados del budismo. Esos aforismos. Qué introducción, qué opening nos hace Elena acá. Añadiremos a la narración del señor Hook la afirmación de que los caracteres que aparecen en las diferentes partes del Kumbum están en Sensar. Este es el lenguaje divino, el Devanagari. Es el lenguaje secreto sacerdotal, o sea, el lenguaje del misterio, de los adeptos iniciados de todo el mundo. Solo había un mismo pensamiento y un mismo idioma en aquella época, que está simbólicamente representado en las torres de Babel, de esos malditos judíos. Así que en el Sensar es el Devanagari, es el lenguaje secreto sacerdotal, secreto. O sea, el lenguaje del misterio, de las iniciaciones, de los adeptos iniciados de todo el mundo, no solamente de la India, de todo el mundo. Se hablaba en los mayas, los aztecas, los mongoles, los tártaros, en egipcio. Añadiremos la narración del señor Hook la afirmación de que los caracteres que aparecen en las diferentes partes del Kumbum, esas letras, esos caracteres bellos, perfectos, están en el idioma Sensar o idioma del sol, caracteres en un sánscrito antiguo, que este es el padre y madre de todas las lenguas griegas, hebreas, egipcias, coptas. Es el sánscrito, el lenguaje más perfecto que hay sobre la tierra, la gramática de Panini. Y que el árbol sagrado del Kumbum, en sus diversas partes, hojas, tallos, ramas, contiene in extenso, toda la historia de la creación, como el libro de Xian, el Cosmogénesis, que después publicó 11 años después nuestra querida Elena en 1888, la Cosmogénesis y la Antropogénesis, un resumen de las estancias de Xian, donde se da toda la historia de la creación del universo y del hombre en Antropogénesis. Así que este árbol sagrado en sus diferentes partes, hojas, tallos, ramas, contiene in extenso, en su totalidad contiene este árbol toda la historia de la creación. Imaginen, toda la historia de la creación y en esencia, sustancia, los libros sagrados del budismo. Los verdaderos libros secretos del budismo están sacados de sus aforismos, de esa frase del libro de Kumbum. Esto no es ficción, esto no es fantasía, es la realidad, que la supera por mucho. Ese fue el subtema del árbol misterioso, las 10.000 imágenes del Kumbum, en aquella la macería que creció. Y entramos al subtema ahora, las misteriosas imágenes del templo de Dendera. Nos vamos de Egipto, al sol del Tíbet, al Egipto de las pirámides, tierra de los faraones. Con ese templo misterioso de Dendera, que estaba oculto bajo la tierra y el lodo, hasta que un descubridor lo encontró. Y se encontró esa magnificencia, esos hipóstilos, esos grandes murales, esa bóveda
con esas imágenes de esos cuadros que nos va a describir del templo misterioso de Dendera. En este sentido, guarda la misma relación este árbol con el budismo que las imágenes del templo de Dendera en Egipto con la antigua fe de los faraones. ¿Qué comparación? Guarda la misma relación este árbol misterioso del Kumbum con esas imágenes o caracteres con las imágenes del templo de Dendera con la antigua fe que tenían los faraones, los atlantes, descendientes de los atlantes. En este sentido, guarda la misma relación el árbol sagrado del Kumbum con el budismo que las imágenes del templo de Dendera. Templo dedicado a Hathor, diosa del amor, Hathor. Contiene un zodiaco en una bóveda bellísima, ese zodiaco que fue llevado al Museo del Louvre después de Francia, se lo robaron. Dice, guarda la misma relación con el budismo este árbol del Kumbum con las imágenes del templo de Dendera en Egipto, con la antigua fe que tenían los faraones que creían esas imágenes del templo de Dendera. Estas últimas imágenes de Dendera son descritas brevemente por el profesor W.B. Carpenter, presidente de la Asociación Británica, su conferencia de Manchester sobre Egipto, en su lectura, dice este hombre. Estas imágenes descritas por el profesor W.B. Carpenter, nació en 1813, era William Benjamin, fisiólogo, naturalista, botánico, zoólogo y biólogo. Fue presidente de la Asociación Británica. Estaba allí con aquel Tyndall. Estas últimas imágenes de Dendera fueron descritas en su conferencia de W. Benjamin William Carpenter. En su conferencia que hizo en Manchester sobre Egipto, analizó estas imágenes misteriosas de Dendera. Deja claro que el libro judío del Génesis, el depravado libro degenerado que los judíos llaman las Sagradas Escrituras, nos impresiona como un libro degenerado, depravado, que haría sonrejar a las historias de 1,4 peniques del otro, ¿cómo se llama aquel tipo? Me olvidó. Ahí los hermanos se matan, Caín y Abel, un padre se acuesta con sus hijas, las hijas del Lot, son perversiones, hablan esa Biblia que ha degenerado el mundo, ese Antiguo Testamento, por ese libro demoníaco pactado que aparece el demonio Jehová, Yahvé, que es el que tiene confundidas otras iglesias, Vaticano, iglesias evangélicas, mormonas, todos están engañados con ese demonio a quien adoran a Jehová, el Dios de Israel, a la bestia de Israel. ¿Por qué? No, porque así le lavaron el cerebro, en la iglesia lo llevaron de niño y nunca siguió su corazón, olvidó y prefirió los convencionalismos sociales y creer en las tonterías de sus padres, de su familia, de los católicos, que el papá es un pederasta, violador de niños, o los sacerdotes que se enriquecen como Cash Luna, que son grandes narcotraficantes, o la bestia aquella Ponce o el otro apoyando narcos de esos animales. Hay que meterlos presos, todos esos pastores, pícaros, degenerados, Evelio Reyes. En su conferencia que hizo este presidente Carpenter, William, lo que es Carpenter, deja claro que el libro judío del Génesis, ese maldito libro como lo trajeron a América para matar a los indígenas, quitarle sus tierras, su oro, su petróleo, su plata, su esmeralda, sus diamantes, por ese libro maldito bestia, ese Jehová, esa llave, esos salmos. Aparecen los grandes genocidas, Saúl mató 1000 personas y David mató a 10.000 seres humanos en nombre de toda esa bestia, Jehová. Así que en su conferencia que hizo Carpenter en la Asociación Británica en Manchester sobre Egipto, deja claro que el libro judío del Génesis no es más que una expresión de las primeras ideas judías, basadas en los registros pictóricos de las imágenes de los egipcios entre quienes vivían esa plaga, los judíos estos. Así que dejó claro Carpenter que el libro judío del Génesis no es más que una expresión de las primeras ideas judías, basadas en los registros pictóricos de los egipcios. O sea, los judíos, como Mark Zuckerberg, le robaron la idea que dos gemelos. Los judíos son los que roban ideas, ellos no tienen la capacidad, que su mente es oscura como sus pensamientos y sus emociones, y no tienen la iluminación de Buda sobre la mente como la tenía Nikola Tesla. Albert Edison era un farsante, le robaba ideas. Así los judíos son incapaces de crear cosas buenas y solo roban las buenas ideas y después las mercantilizan, esos malditos, para esclavizar a la sociedad humana. Deja claro que el libro judío del Génesis no es más que una expresión de las primeras ideas judías basadas en los registros pictóricos, los registros de las imágenes de los egipcios entre quienes vivían esa plaga. Esos judíos vivían con los grandes egipcios. Pero el Carpenter, él no deja claro, salvo de forma inferencial, si cree que las imágenes de Dendera o el relato mosaico son una alegoría
o una pretendida narración histórica. La gente ignorante le hace creer que todo eso es realidad, que Adán y Eva, que una serpiente hablaba, que esto que lo otro, es estupidez, hermano. Solo gracias a ella que nos dio esta luz, si no el mundo sería engañado, seguiría todavía engañado adorando a esos demonios de Jehová, todas esas bestias. Así que este científico Carpenter dice que los judíos basaron su libro Génesis en los registros pictóricos, jeroglíficos de las imágenes de Egipto entre quienes vivían. Pero Carpenter no deja claro, salvo de forma inferencial, hay que deducir, concluir indirectamente, si él mismo cree que estas imágenes de Dendera o el relato mosaico de Moisés son una alegoría o una pretendida narración histórica. Así que esas imágenes de Dendera, no deja claro él, solo de forma inferencial, que estas imágenes de Dendera o el relato mosaico son una alegoría o una pretendida narración histórica, que se abrió el Mar Rojo, que se convirtió el agua en sangre. Estos lo tomaron ellos. Moisés fue un invento, no existió. Todo lo que se dice de él fue lo que Baco había hecho en la antigüedad, y como ellos copiaron la cultura de Baco y crearon esa farsante de Moisés. Baco peleó con un rey, así como el faraón con Moisés, pasó el Mar Rojo, lo dividió, convirtió el agua en sangre, nació en Nisa, en Sinaí fue aquella bestia, Moisés. Es una gran farseante. Hay que ver el crucero teosófico, Moisés, que nos dice nuestra querida Elena. Así que Carpenter, el presidente de la Academia Británica, no sabe si cree que las imágenes del templo de Dendera o el relato de las bestias mosaicas son una alegoría, muchos lo tomaron de otros libros sagrados, o una pretendida narración histórica, Como un científico Carpenter que se ha dedicado a la investigación más superficial del tema, puede aventurarse a afirmar que los antiguos egipcios tenían las mismas ridículas nociones sobre la creación instantánea del mundo que los primeros teólogos cristianos. Es algo que supera toda comprensión. ¿Cómo se atrevió este Carpenter a decir eso superficialmente? Como un científico de su rango, Carpenter, que se ha dedicado a la investigación más superficial del templo de Dendera, del tema, puede aventurarse a afirmar que los antiguos egipcios, que tenían la sabiduría, tenían las mismas ridículas nociones sobre la creación instantánea del mundo que Jehová. Hágase la tierra y hágase el sol. Primero creó lo que es el día y la noche, hasta después creó el sol, imagínense. ¿Y quién produce el día? El sol. Así que como este científico Carpenter hace una investigación tan superficial y decir que los egipcios, los grandes egipcios, los sabios egipcios, la gran civilización, tenían las más ridículas nociones sobre la creación instantánea del mundo que los primeros teólogos cristianos, es algo que supera toda comprensión. Lo que hace Carpenter en este punto es increíble. Como dicen los cristianos, no, que Dios al primer día que hizo esto fueron 6 días, y al séptimo descansó. Es un Dios totalmente antropomórfico, con forma humana, con una barba, una bestia. Así estos egipcios, hizo una investigación superficial de Carpenter. Ellos nunca tuvieron, los egipcios, las mismas ridículas nociones sobre la creación instantánea del mundo que los primeros teólogos cristianos. Hágase la luz y hizo la luz, no, todo tantos millones de años. Es algo que supera toda la comprensión. ¿Cómo él puede decir que porque el cuadro, las imágenes de Dendera, ese templo, resulta representar su cosmogonía, cómo se creó su cosmogénesis, en una alegoría? Los egipcios tenían la intención de mostrar que la escena ocurría en 6 minutos o en 6 millones de años. ¿Cómo él puede decir Carpenter? Porque el cuadro de Dendera, el zodiaco, resulta representar su cosmogonía, cómo quedaron su cosmogénesis, su visión, cómo se formó el cosmos. Dice que este cuadro que se supone, ¿cómo puede decir Carpenter que el cuadro de Dendera resulta representar su cosmogonía en una alegoría? Los egipcios tenían la intención de mostrar, dice él, que la escena de Dendera ocurría en 6 minutos o en 6 millones de años. Imagínense qué es lo que conclusión sacó este Carpenter. Era tan ignorante como los cristianos posteriores, pues estos 6 días. También puede indicar alegóricamente este cuadro de Dendera 6 épocas o eones sucesivos, o la eternidad como 6 días.
Para un día es como 100.000 años y 100.000 años como un día en esa bestia, en el libro. Los egipcios tenían la intención de mostrar que la escena ocurría en 6 minutos o en 6 millones de años. También puede indicar alegóricamente ese cuadro de Dendera 6 épocas o eones sucesivos. Un eón es un periodo de tiempo aparentemente interminable, pero que a pesar de todo tiene límite, o sea, como un kalpa o un manvantara, un mahakalpa, un yuga o un mahamantara. Son los eones, también puede indicar este cuadro de Dendera 6 épocas o eones sucesivos o la eternidad, como 6 días. Además, los libros de Hermes sagrados ciertamente no dan color a la acusación. Y el Avesta nombra específicamente 6 periodos, el Avesta de los zoroastrianos, cada uno de los cuales abarca miles de años en lugar de días, como dicen las bestias judías. Además, los libros de Hermes, me hablaba mucho de Hermes 3 veces grande, Hermes Trimegistro, la deidad del misterio. Los libros de Hermes, que solamente habían 42 en la época aquella cristiana, antes eran 10.000 hasta 20.000 libros de Hermes. Los libros de Hermes ciertamente no dan color a esta acusación. Los libros de Hermes no son explícitos en este punto, cuánto dura estos periodos de años. Y el Avesta, este es el libro sagrado de los zoroastrianos, los parsis, literalmente Avesta quiere decir la ley. De ahí tomaron los judíos, estuvieron en Caldea, Ur, en Persia, y tomaron la ley de los persas y la modificaron de los zoroastrianos, adoradores del fuego. Son las sagradas escrituras de los zoroastrianos, el gran Zoroastro, Zaratustra, el reformador. El Zen Avesta, Zen significa comentario, y Avesta, la ley, comentario es la ley, o interpretación de la ley. Texto aclaratorio de la ley, el Zen Avesta, texto aclaratorio de la ley, el Avesta. Después Elena lo va a profundizar más en otra parte, lo que son los zoroastrianos, los parsis, los jainos. Y bueno, el libro de Hermes, ciertamente sus libros no dan color sobre la acusación, no hablan de los periodos de tiempo, pero el Zen Avesta de los zoroastrianos se lo hace y nombra específicamente 6 periodos, 6 eones, cada uno de los cuales abarca miles de años en lugar de días. Los días son para los infantiles cristianos, católicos judíos, que son totalmente un tema infantil, y en 6 días se creó todo. Y así lo repiten, ¿y por qué lo creen? Porque dice la Biblia, porque lo dice aquel libro, y quién te dice, ¿y cómo sabes que es divino? Por tus frutos se conoce el arpa. Es un libro satánico que ha causado millones de muertes a Biblia y a Corán. Con lo cual en la Avesta menciona 6 periodos, el libro de Hermes no, la Avesta sí, y abarca miles de años en lugar de días. Muchos de los jeroglíficos egipcios contradicen la teoría de Carpenter, y Champollion ha vengado a los antiguos en muchos detalles, el gran Champollion. Muchos de estos jeroglíficos que vemos en la cultura de los egipcios, estos jeroglíficos son caracteres sagrados del antiguo lenguaje egipcio. Esos jeroglíficos, caracteres o letras sagradas del antiguo lenguaje egipcio. En esta clase de escrituras se emplean figuras de objetos en lugar de letras. Figuras de objetos en lugar de letras. Vemos el escarabajo, vemos esto, Amon-Ra, Anubis, el chacal, están pesando un corazón con una pluma, el juicio final de los seres humanos. Muchos de los jeroglíficos egipcios, que los han destruido bastante, contradicen la teoría del científico Carpenter. Y el gran Champollion ha vengado a los antiguos en muchos detalles. Los ha vengado el gran Champollion. Champollion, que fue el que descubrió lo que descifró la lectura jeroglífica, gracias a la piedra Rosetta. Estaba luchando Francia contra Inglaterra, él le tomó una copia, la grabó y después la llevó porque los ingleses los habían conquistado Egipto, y con eso él descubrió un edicto de un rey donde estaba esta piedra Rosetta, decía en 3 idiomas, en el lenguaje sagrado de los egipcios jeroglíficos, estaba en demótico, en griego, y por último estaba en copto, que es el lenguaje vulgar, y abajo los jeroglíficos. Así descifraron desde el gran Champollion, un gran filólogo, descifraron, y así el Champollion ha vengado a los antiguos en muchos detalles. Muchos de los jeroglíficos egipcios contradicen la teoría del Dr. Carpenter, y el gran Champollion ha vengado, ha hecho justicia a los antiguos egipcios en muchos detalles. Por lo que hemos dicho antes, creemos que quedará claro para el lector que la filosofía egipcia no tenía lugar para especulaciones tan crudas, burdas como los judíos, si es que los hebreos mismos llegaron a creer en ellas. Por todo lo que hemos dicho en esta obra,
Creemos que quedará claro que el lector que la sabiduría de los egipcios no tenía lugar para especulaciones, no especulaban, tan crudas y burdas y groseras, si es que los hebreos mismos llegaron a creer en esas especulaciones burdas y groseras. Eso es la Biblia, un libro grosero, degenerado, depravado. Si es que los hebreos mismos llegaron a creer en ella, lo único que vale la pena es el Nuevo Testamento, con los 4 evangelios de Jesús. El único que nunca menciona que su Dios es Jehová. Eso dice un Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre común de todos los seres humanos, él sí conoció el Dios de amor, y por eso que los judíos lo querían matar, porque él no sacrificaba animales para expiar pecados, que eso es sacrificar animales, es satanismo, entre comillas, el verdadero satanismo, que es el jehovanismo de Jehová. Y entonces Jehová estaba apoderado de la sinagoga, como después de la mezquita, del Vaticano, de la Meca. Y así como él no sacrificaba y tenía seguidores, entonces el demonio de Jehová quería que lo mataran a Jesús para que siguieran matando a los animales. Les hacían sacrificios humanos a las bestias, y como están el día de hoy todavía, odian a Jesús. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los judíos. ¿Quiénes tomaron la Torre Gemela? Los judíos. ¿Quiénes provocaron las guerras? Los judíos. ¿Quiénes están? Los masones, los judíos, todo va bueno. Bueno, porque hemos dicho antes, creemos que quedará claro para el lector que la filosofía egipcia, la gran sabiduría egipcia, no tenía lugar para especulaciones tan crudas y groseras como hicieron los hebreos, si es que los hebreos mismos llegaron a creer en ellas, en esas especulaciones tontas. Sí que ellos creyeron en la gran sabiduría egipcia. Su cosmogonía de los egipcios consideraba al hombre como el resultado de la evolución, aquí en la parte científica. Su cosmogonía que tenían los egipcios consideraban al hombre como resultado de la evolución. La naturaleza no ayudaba a fracaso. Hubieron varias tentativas para crear al hombre, como lo relata el Popol Vuh, hasta que hicieron el hombre ya de la 4ª ronda. Unos le dieron el cuerpo físico, otros le dieron el alma astral, el cuerpo astral, otros le dieron el espíritu, la mente, fueron los Manzaputras. Yo nunca la tuve, dijo la naturaleza. Su cosmogonía de los egipcios consideraba al hombre como el resultado de la evolución, no de 6 días tontos anticientíficos. Y su progreso estaba marcado por ciclos inmensamente prolongados. El progreso del hombre estaba marcado por ciclos inmensamente prolongados. Eso se ajusta más a lo que es científico en este mundo. Pero volvamos a las grandes maravillas del Tíbet. Ya pasamos del árbol del Kumbum y vamos a otras partes. Así que estos hebreos degenerados llegaron a creer en esta sabiduría egipcia. Moisés fue creado por faraones, aunque no existió, eso es el relato de esas bestias. Su cosmogonía consideraba al hombre como el resultado de la evolución. Y su progreso del hombre estaba marcado por ciclos inmensamente prolongados, unos de oro, otros de plata, otros de bronce, otros de hierro, o la edad oscura Kali Yuga. Comenzó con la muerte de Gran Krishna hace más de 6.000 años. Ahí comenzó la edad del Kali Yuga, Kali. Pero volvamos a las grandes maravillas del Tíbet y entramos al subtema, la luna mágica del Tíbet. La luna mágica. Wow. Hablando de cuadros, pasamos de Dendera, del árbol del Kumbum, a los imanes de Dendera que están en el zodiaco arriba. Hablando de cuadros, el que Hooke describe como colgado en cierta lamacería puede considerarse con razón como uno de los más maravillosos que existen. Se lo dice ella, uno de los más maravillosos que existe un cuadro de esa luna mágica del Tíbet. El que Hooke describe como colgado un cuadro en cierta lamacería que fue Hooke puede considerarse con razón como uno de los más maravillosos que existen. Ese cuadro, imagínate, uno de los más, así no dice esa conclusión Elena, uno de los más maravillosos que existen. Se trata de un lienzo sencillo, sin el más mínimo aparato mecánico. No tiene ningún aparato mecánico ese lienzo. Se trata de un lienzo sencillo. El lienzo es un tejido de lino o algodón o cáñamo que sirve para soporte de las obras pictóricas. Un lienzo sagrado. Se trata de un lienzo sencillo sin el más mínimo aparato mecánico, como el visitante puede comprobar examinándolo con toda tranquilidad. Este mundo es una gran corrupción. Los Óscares son premios inventados, premios a la degeneración, a la depravado. Los premios Nobel lo dan a las bestias que hacen guerra. Los premios de la física, si hay un estudio que más lo dan a los que son judíos, claro. Ellos no inventan nada, solo inventan los premios para pensar en la mente colectiva y incrustar que los judíos son inteligentes. No, son grandes degenerados, son grandes depravados como Albert Einstein, como Carlos Marx, que embarazó a su sirvienta. Este mundo está oscurecido por ese Jehová, por esas bestias.
la masonería, no digamos, son las orejas, las manos ejecutores de los judíos. Los partidos políticos, los rojos, los azules, los comunistas, capitalistas, son controlados por el sistema de las bestias. Hollywood lo mismo, igual que la moneda del dólar, tiene ese emblema masónico. Washington, Jefferson, todos eran masones, como José Martí, como Bonazán, como Bolívar, como San Martín, como hindis, masones, disfrazados, ocultos. Nadie critica a los masones en este mundo de hoy en día. O son grandes ignorantes o pertenecen a la misma logia oscura. Ningún canal de televisión antes estaba ese infinito, hasta que lo infiltraron a malditas bestias, lo compraron y ya no decía absolutamente nada. Ese hablaba algo acerca del complot masónico. Los judíos están por todas partes, esas malditas bestias. Igual la sociedad teosófica, lo hemos comentado, cayó en la oscuridad con ese Timboy, contra esos animales, esas alimañas, y se resende Pablo. Todas esas bestias no quieren dinero, engañar a la gente. Ese Martín Lieberman dice que va a ir a México a engañar a los tontos allá en la colonia tabacalera, cerca del Monumento de la Revolución en el DF, Ignacio Mariscal, y le va a cobrar cantidad de dinero a ese gran tonto. Miren esos videos que tiene en YouTube, cuando fue a España a hablar de una escuela de verano. Los españoles pagaron a esa alimaña que fuera a engañarlos. Todas estupideces hablaba, no lean ese sí, pero dice esa alimaña. Nos quedaremos esta parte de la luna mágica del tigre para la siguiente sección y entraremos a las invocaciones finales. Este mundo no debe estar girando muy bien. Esas malditas bestias. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vajrapatra, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas. Y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasible que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guían los senderos de la humanidad 2025 y 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos del servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una bella Santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra. Y el Anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nacido de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta de ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros. Que la fuerza se enciende y que el gran Satán prevalezca. Que todo aquel que se siente uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Queremos justicia diabólica, pero no las... Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa.
todo lo perderán. ¡A desatar!